Bienvenidos de nuevo a OVNIs Actuales, Enigmas de la Historia. Hoy tenemos la entrevista con una chica que ha sido contactada desde niña. Ella nos relata su experiencia en esta entrevista, en la cual este ser de apariencia reptiliana le ha visitado. Hemos censurado su identidad porque así nos lo ha pedido por seguridad, pero el relato es genuino y es real. Así que acompáñenos a esta impresionante entrevista con Luis Mariano Fernández Pimentel y Emanuel Jussá. Buenas noches, aquí tenemos a la señorita que nos está contando experiencias que la retrotraen a su infancia, ahí es nada, y las recuerda como sueños, ¿no? Muchos testigos también le ocurren lo mismo, tienen vagos recuerdos en etapas de su infancia que lo recuerdan como sueños, pero hay momentos en los que el testigo también tiene un recuerdo tan vivo que ya no son sueños, sino que vivió una realidad, ¿no? Ella está relatando, ¿no? Estas experiencias. Adelante, ¿cuáles fueron las preguntas que le hizo? No, la primera pregunta fue cuándo fue su contacto, primera experiencia con algo extraño, ¿no? Algo paranormal o ufológico, ¿no? Y ella empezaba a contar, pues, que tiene esos recuerdos de la infancia, ¿no? Pues mi experiencia que recuerdo fue como a los 5 o 6 años, que uno tiene uso de razón, de una presencia que sentía que siempre en la noche, no podría decir la hora, porque un niño no está consciente de la hora en la que duerme o se despierta, pero eran pues visitas prácticamente de alguien que entraba a mi habitación y pues... ¿Recuerdas la edad que tenías, más o menos? Como 5, 6 años, 7. Ajá, ajá. Sí. ¿Y veías la forma de la figura? La forma, todo. Sí. ¿Rostro? Recuerda. ¿Tenía rostro? Sí, tenía rostro, sí. ¿Era humano? No, definitivamente no. Era forma humanoide, tipo reptil también. Ajá. O sea, reptil. ¿Y mantuviste alguna conversación con...? Nunca. ¿Nunca? ¿Y cuál es tu pensamiento, tu sentimiento de lo que fue aquello? ¿Qué quería aquello de ti? ¿Por qué se aprecia? Es una muy buena pregunta. No sé, a mí siempre me daba miedo. O sea, lo que recuerdo de pequeña era un miedo y siempre pensé que hasta en un punto de esos sueños, porque hasta mi mamá está consciente de ello, podrían haber sido la interpretación como un demonio, algo que te causa mucho miedo, pánico, pero no sabría decirte qué querían. O sea, simplemente entraban y en un momento de euforia en los sueños, que podemos decir que recuerdo, y de repente ya es nada, o sea, no sentir nada, o sea, pasar de pánico a decir qué feo sueño tuve y ahí se acabó. O sea, no quedarte nunca con un sabor de boca, prácticamente. ¿En qué momento de tu vida desaparecen esas visiones? Hasta hace como 3, 4 años. No tiene mucho. De hecho, le comenté que me gusta dormir con perros en la habitación. Ajá. Porque no me gusta quedarme... Las visitas fueron, estos sueños recurrentes fueron bajando cuando empecé a tener mascotas que dormían en mi cuarto. Porque me hacían sentir segura, como que alguien estaba ahí protegiéndome. Pero usualmente los sueños eran cuando estaba sola, o sea, en mi cuarto. ¿Tú crees que son sueños o son episodios reales? Reales. Sí, definitivamente son episodios reales. O sea, que ha habido gente cerca en mi casa. O sea, a mi mamá le ha tocado ver episodios de lo que estoy viviendo, o simplemente ha estado en el cuarto vecino y ha escuchado que algo sucede y ha ido al cuarto y me ha encontrado como en estado, pues, como catatónico. Trance. En un trance, ajá. ¿Tú crees que estos episodios tienen que ver con el fenómeno OVNI? No sabría decirte si es con OVNI o paranormal, ahí sí sería una buena pregunta, pero podría ser con fenómeno OVNI también. Sí, porque además tú has tenido algunos episodios de avistamientos de OVNIs, ¿no? Así es. Sí, ¿en cuántas ocasiones recuerdas más o menos? Varias, desde niña varias. Que le he hablado a mi mamá, mira, una nave extraña empezó a pasar, así que tampoco le toman mucha atención porque son los niños, pero siempre también desde teniendo memoria. ¿Aquí en Tijuana siempre? En Tijuana y Mexicali, yo soy nacida de Mexicali. Ajá. Entonces sí, siempre me ha tocado ver avistamientos, me ha tocado ver con amigos cuando vamos a acampadas, que les digo, miren luces, y voltean y también se quedan sorprendidos. Hazme un resumen o una síntesis
de la visión de algún ovni que te haya impactado más, la que más. La que más me ha impactado fue hace como 2 años. Me fui a un retiro cristiano con amigos y estábamos, ya era de noche, era una madrugada, que estábamos todavía con actividades nocturnas y estábamos esperando hacer fila para entrar ya a nuestras habitaciones y volteé hacia arriba y como estábamos como por Tecate, donde obviamente el cielo está despejado, le dije, miren, volteé y vi una luz brillante, pero eran 2, o sea, en hilerita perfectamente. Y les dije, miren, o sea, están viendo lo mismo que yo, y todos voltearon, o sea, había como 20 personas que vimos lo mismo, y en cuanto los pastores cristianos vieron, nos metieron así de que, métanse, eso, quién sabe qué, son aviones, y le dije, eso no son aviones, no están parpadeando, o sea, era una luz brillante, chillona como un foco, así, 2 filitas, pero fue muy impactante porque pues, estaba muy cerca, y había más gente que no solo, o sea, no estaba sola, decir, lo vi yo sola, sino había como 20 personas alrededor mío que todos se quedaron hablando de eso en la noche, porque qué fue eso que todos vimos. Con total sinceridad, ¿qué crees tú que son los ovnis? Total sinceridad, lo que pienso es que son seres que no conocemos, no puedo decir tal vez son de este planeta, porque hay muchas religiones que hablan de seres que no conocemos, místicos, pues. Pero sí creo que existen, pueden ser de otros planetas o de la misma Tierra, pues que están escondidos para preservar su civilización, supongo. ¿Te atrae el fenómeno ovni? Un poco, pero también me aterra. Ahora tú los persigues, pero quizá antes ellos te perseguían a ti. Igual. Oye, ¿conoces algún caso aquí en Tijuana de algún amigo, compañero o conocido que le haya ocurrido algo similar? Hasta hace poquito una compañera le tocó por Santa Fe, que en la madrugada tiene perritos y usualmente cuando viene al baño la molestan, y se levantó, me contó que fueron como a las 3 de la mañana, sacó a sus perros al baño y que sintió que tenía que voltear hacia arriba y que vio como una forma, un ovni en forma de tubo pasar por encima de su casa, que eran como las 2, 3 de la mañana, que le tocó verlo. Y sí se quedó muy sacada de onda porque pues nunca le había tocado ver nada de eso. Pues muchas gracias por contarme tus experiencias. De nada. ¿Qué opinas? Fantástico. Bueno, pues me parece una experiencia primeramente auténtica, porque a diferencia de otros reportajes o otros encuentros que no se producen físicamente con el testigo, pues puedes especular, ¿no? En definitiva, la experiencia es personal y es intransferible, ¿no? Entonces, o crees o no crees, ¿no? En este caso, pues con ella pues percibo una autenticidad absoluta, ¿no? Es decir, ella lo ha vivido, ella lo ha visto, lo está contando. Y creo que la persona que vea esta entrevista y la escuche, pues también va a percibir lo mismo. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de lo que ha visto? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Cuando me respondas, claro. También yo quisiera saber. Pero yo entiendo que después de tantos años de investigación, tantos años de estudios, de casos, de historias, una vez deducidos los errores, los fraudes, las manipulaciones, últimamente, en estos últimos años, cada vez hay más, ¿no? Tenemos programas informáticos que son una auténtica maravilla y producen ovnis, ¿no? Y además nos la cuelan muy bien. Es muy difícil hoy en día diferenciar. Los llamados fake, ¿no? Los llamados fake, efectivamente. Entonces, una vez deducidos los errores, fraudes, manipulaciones, sigue habiendo un porcentaje muy alto de casos en el mundo entero que nos da la veracidad de un fenómeno que es absolutamente real, físico, que se manifiesta dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, ha sido visto, fotografiado, filmado por astronautas. Es decir, nos enfrentamos ante una realidad que yo personalmente y humildemente creo que nos enfrentamos ante civilizaciones que no tienen nada que ver con nosotros, con la humana. Son astronaves no humanas, probablemente vengan de fuera, quién sabe si también de dentro, los intraterrestres. Y en realidad el fenómeno ovni es una especie de llave que normalmente te tiene que hacer siempre mejor y más tolerante, porque te das cuenta de lo pequeños que somos. Exactamente. El fenómeno ovni es también un gran teatro, un gran absurdo, no entendemos su significado, no entendemos su modus operandi, es como eso, un teatro, como un disfraz de algo que nos supera, que es mucho más profundo y que todavía, creo, estamos un poco bastante lejos
de saber la realidad ovni, de estrechar la mano de esas civilizaciones, porque además, si eso ocurriera mañana, se produciría un auténtico caos en la Tierra, caos en la humanidad, por muchas razones, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a tardar bastante tiempo todavía en conocer la realidad del fenómeno ovni, y efectivamente el fenómeno ovni no es azar, no es casual, elige bien a las personas, a los testigos, sí, para que estos a su vez acudan a investigadores o periodistas y estos los den a conocer. Es una forma creo que es uno de los principales objetivos que tiene el fenómeno ovni, sí, concienciar a la humanidad de que no estamos solos y que de poco a poco, es una concienciación inteligente, ¿no? Poco a poco se nos está diciendo que ahí fuera hay mucho tráfico, que hay vida ahí fuera, y que poco a poco nos vamos a ir dando más cuenta y vamos a tener más pruebas. Realmente sí nos han dado la mano o nos han contactado, por supuesto. Aquí tenemos un caso que yo lo creo también como tú, Luis. Sí. Y de alguna forma pues es el contacto más genuino, ¿no?, que podría haber. Y lo más importante, que a mí me gustaría que ella también comentara sobre cómo era esa estructura. Creo que alcanzó a ver ese objeto de donde bajaban esos seres, ¿no?, cuando eras más pequeña. No, me tocó ver la luz, porque desprendió una luz, y como te comenté hace tiempo en otra entrevista, había como un tipo vapor. Ajá. Que era el que siento que me hacía caer, porque en el estado de pánico que yo observaba cuando entraban en este sueño, repito, no sé si era sueño o otra cosa, entraba un vapor y después caía, o sea, como te repetía, estar en un estado de pánico, de repente ya caer totalmente en sueños, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo puedes tener miedo en tu cama tapada, no poderte mover, de repente ya no saber de ti? Claro. ¿Recuerdas bien la silueta del ser? ¿Era un ser aparentemente reptiliano? ¿O de los posibles llamados grises, no? Como los que han... No, era silueta y la cara reptiliana, definitivamente. Eso sí, está muy... ¿Alcanzaste a ver el artefacto donde venían o todo eso no? No, eso no. Nunca me tocó ver el artefacto, me tocó ver luz, ese humo, neblina, como lo quieras llamar, pánico, dormir y despertar. ¿Cuánto tiempo duraste teniendo esa experiencia, ese avistamiento? De niña era muy recurrente. Nada más, o sea, de niña sí era cada 3 semanas, porque hasta a veces me daba miedo dormir muchas horas. Usualmente cuando ya no podía me iba a dormir con mi mamá. Porque no. ¿Recuerdas en alguna ocasión que esos seres, que por cierto, era uno o más de uno? Más de uno. Más de uno. ¿Recuerdas en alguna ocasión que manipulara tu cuerpo, te tocara? Sí, eso sí está... Sería interesante, bueno, ya ha habido casuística, ¿no? Sobre todo en los casos de abducidos, donde efectivamente han sentido que no solamente los seres la han tocado o lo han manipulado, sino que incluso le han integrado un chip o algo, ¿no? En tu caso, ¿tú crees que en algún momento se te ha podido incorporar algún tipo de chip o sistema? Porque hay algo que saco en conclusión después de escuchar tu relato, ¿no? Primero, la vinculación de estas visiones, de estos seres con el fenómeno ovni, que creo que tiene mucha relación, y por otra parte, el hecho de escogerte a ti. Es decir, el fenómeno, esos seres te escogen, te seleccionan, no sé para qué motivo, hay un seguimiento constante, tus visiones se repiten hasta hace 2 o 3 años, y tú sientes que además te toca, te manipulan. Sí. Entonces, hay una selección, no es azar que te toque a ti, tú tienes una predisposición, una sensibilidad, y a lo mejor, quién sabe si te han incorporado algún tipo de sistema de seguimiento. Pues hasta ahorita, bueno, clínicamente, ¿no? Lo que me han hecho no ha parecido nada normal en mi cuerpo, no me he sentido normal, pero... ¿No tienes una marca en el cuerpo? Sí se siente, de hecho... El proceso que sentía cuando oponía resistencia a este sueño, porque no quería estar ahí, era que se me acercaban y podía, por eso defino muy bien la cara, porque sí, se acercaban demasiado y me forcejaban de los brazos. Los brazos. Entonces, hasta hace poquito caí en cuenta que tengo partes como que se hubiera quemado aquí. Ajá. Y se siente rasposo. Entiendo. Un dermatólogo me dijo, pues ponte crema nomás, pero nunca se me ha quitado desde la infancia, siempre he tenido estas
partes en mis brazos que se sienten medio rasposas. Porque tú crees que son de esas cogidas, ¿no? Podría ser. Hasta hace poquito caí en conclusión una vez aquí ya hablando con Emanuel. Fíjate que estuvimos hablando, dije, fíjate, nunca lo había correlacionado hasta hace unos meses, de hecho. Curioso, curioso. Pues sí, este tipo de casos en los que yo también he podido entrevistar a algunos testigos. Recuerdo una catedrática de literatura de la Universidad de San Juan de Puerto Rico en un viaje que hice hace algunos años, un viaje muy interesante, donde investigué mucho el fenómeno OVNI. También, efectivamente, fue durante varios años víctima de abducciones, ¿no? En la madrugada, en la noche, incluso estando el marido de ella acostado con ella, y cómo efectivamente entraba en un estado de catarsis total, de bloqueo, en la que los dos no se podían mover, y cómo estos seres, en este caso grises, rodeaban la cama y la manipulaban, ¿no? En fin, realmente no conocemos los objetivos reales de estas visiones, de estos encuentros, de estas abducciones que aparentemente parecen como malas, ¿no? Negativas. Exactamente. ¿No? Pero quién sabe qué es lo que se oculta realmente detrás de todo esto. Luis, ¿tú crees que, por ejemplo, hay muy pocos relatos de abducciones de seres reptilianos? Hay muy pocos relatos o muy pocas evidencias de que seres reptilianos abduzcan a personas como a ella. Sería la primera o segunda posiblemente, ¿no? La primera vez que alguien nos cuenta, ¿no? El caso de una posible visita, abducción o encuentro con un ser de esas características, reptiliano. Siempre casi se han dado los casos de abducción o encuentros en tercera fase con seres grises, ¿no? Con seres grises. 1,20 m de altura, ojos rasgados, asexuados, pero con seres reptilianos es la primera persona que conozco, ¿no? Me parece muy interesante. Y que sí están vinculados mucho al tema, pues, pues que son malos, ¿no? Que realmente no son... Bueno, eso son interpretaciones de algunos investigadores en vincular a los seres reptilianos como una amenaza, sí, o como una raza negativa o maligna, ¿no? Yo no sé si eso es verdad, eso son interpretaciones, ¿no? Y si jugamos a las interpretaciones, pues lancemos algunas otras, pero sinceramente yo no tengo suficientes elementos para poder afirmar que los reptilianos, que si existen, no lo sé, pues sean una raza malévola o maléfica o con fines destructivos, ¿no? Sí, de alguna forma cuando invaden tu libre albedrío, etcétera, eso sí podría ser algo que no está permitido, ¿no? O que de alguna forma sí podríamos catalogar a esa raza como malévola. Pero bueno, en cuanto a todas las razas hay de todo, ¿no? Pero fíjate una cosa, Emanuel, que has tocado una de las grandes claves del fenómeno OVNI, ¿no? La invasión en la vida del ser humano y la ruptura de su aparente libre albedrío. Porque yo creo que el libre albedrío no existe, por lo menos aquí en la Tierra, ¿no? Muy bien. La libertad no existe. Pero bueno, en cualquier caso has tocado un tema muy interesante y has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que una de las grandes claves del fenómeno OVNI es que precisamente respeta un principio que nosotros como raza humana nunca hemos respetado. Es decir, el fenómeno OVNI, supongo que ahí fuera debe haber algún tipo de norma o de ley que prohíbe la intervención directa en mundos evolutivos, en mundos inferiores en cuanto al ritmo evolutivo o tecnológico se refiere. Es decir, al no haber una intervención ni una manipulación, simplemente una observación, un seguimiento o una investigación, tú no estás interfiriendo en este mundo. Y eso es muy de agradecer, porque precisamente nosotros, como humanos, nunca hemos respetado ese principio. Así es. Por tanto, yo entiendo que el fenómeno OVNI irrumpe en la vida de las personas de una forma, buena, no destruyendo ese aparente libre albedrío que tenemos, y sí modificando la conciencia, y sí transmitiendo esa concienciación lenta pero segura de que no estamos solos, sino que hay algo más. Muy bien, increíble la historia, gracias. De nada. Espero que esta entrevista sirva sobre todo por si hay alguna persona que la esté viendo y haya vivido una experiencia similar, que no tenga miedo a contarla.
cada vez somos más las personas que no solo hemos vivido el fenómeno, sino que además también lo contamos, porque eso nos ayuda, ¿no? A los investigadores, a los periodistas y sobre todo a la gente que ha tenido esa experiencia en primera persona. No hay que tener miedo del fenómeno y mucho menos de contarlo y compartirlo, porque además es parte del objetivo del fenómeno. Gracias. A ti.